18 víctimas mortales por la volcadura del autobús que se dirigía a Oaxaca después del mitin de la presidenta Claudia Sheinbaum. Comienzan a revelarse datos sobre el campo de exterminio encontrado en Jalisco. Y lunes negro para los mercados internacionales. Vamos a ir con toda esa información. Bienvenidos como siempre a este su espacio, que ya son las 11 de la noche. Junto con todo este bellísimo equipo le tengo esos 30 minutos de información que necesita en el día. Mi nombre es Paola Barquet y así arrancamos. Donde traen a los muchachitos, ¿no? Para adiestrarlos. Hay muchos zapatos, maletas, mochilas. Están saliendo muchos restos de huesos quemados. Aquí están mis compañeros trabajando y pues como ven estamos trabajando pues hincados prácticamente. Pues son cosas que se encontraron. Está grandísimo el lugar, grandísimo el lugar. Estas imágenes que tiene en pantalla son el reflejo del mismísimo infierno en la tierra. En Jalisco, en el municipio de Teuchitlán, fueron encontrados 3 hornos clandestinos que eran utilizados presuntamente por el cártel Jalisco Nueva Generación como centro de exterminio, secuestro y adiestramiento criminal. El hallazgo ocurrió el 5 de marzo después de que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco recibió una llamada anónima en la cual les informaban sobre la existencia de un predio ubicado en la comunidad de La Estanzuela. Al llegar, encontraron estos hornos en los que se calcula habrían incinerado alrededor de 200 personas. Este sitio hace casi 5 meses ya había sido investigado en por lo menos 2 ocasiones por las autoridades de los 3 niveles de gobierno. La Fiscalía General de Justicia de Jalisco ahora informa que en el sitio se encontraron restos óseos calcinados de, como le decía, más de 200 pares de calzado, una lista con más de 150 apodos acomodados de 10 en 10, mochilas, camisas, carteras y pantalones. Después de estos hallazgos estremecedores, por decirlo menos, ayer Pablo Lemus, el gobernador de Jalisco, afirmó que su administración ya está investigando estos crematorios y no descartó que el caso pueda pasar a la Fiscalía General de la República. Fue un centro descubierto en septiembre del año pasado, fue antes de que nosotros entráramos al gobierno. Se están haciendo todas las investigaciones correspondientes para saber exactamente qué fue lo que pasó ahí. ¿Se han encontrado restos humanos? No hasta el momento. Pero puede ser que sea un conflicto entre grupos delincuenciales. Después de estas declaraciones del gobernador, el integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, Raúl Servín, relató todo lo que encontraron en este lugar y pidió el apoyo, por supuesto, de las autoridades para que hagan los trabajos de búsqueda. Así lo dijo en entrevista con mi compañero Carlos Zúñiga. Ahí estaban muchas cosas con lo que los amarraban, con lo que utilizaban ellos mismos y cómo los adiestraban para tirar y todo eso. Había muchas balas de bocha de eso. De hecho, había muchísimas balas, había bolsas todavía completas con balas de ese tipo, que nosotros esperamos el apoyo del gobierno, tanto y de Fiscalía, ¿por qué? Para que hagan bien los trabajos como se deben de hacer. Esos hornos se encuentran dentro de, al aire libre, porque como se fijan, ahí son como unas 3 bodegas que hay en el lugar y unos cuartos donde dormitaban las personas que estuvieron secuestradas en su momento, pero los hornos fueron encontrados al aire libre.
Jalisco es el estado con más personas desaparecidas desde 2019 a nivel nacional. Esto de acuerdo con información de DH. Y ahora el hallazgo de hornos crematorios clandestinos, como es este caso, y en ese estado en particular, se ha vuelto cada vez más común. Los primeros centros de exterminio humano empezaron en 2023 en esa zona, en municipios de la región Altos Norte de Jalisco, como por ejemplo Teocaltiche o Lagos de Moreno. Particularmente en este último municipio es en donde usted sabe que desaparecieron 5 jóvenes y se dio a conocer la localización de un horno artesanal en donde había restos humanos que en un principio se creía que pertenecían a estos jóvenes. Desafortunadamente, la presencia previa de las autoridades en estas mismas zonas, como ya se lo mencionaba hace un momento, y además sin consecuencia alguna, pues deja muchas dudas sobre el rol que están tomando las propias autoridades para detener este grave problema que está viviendo Jalisco. Hoy se cumplen 6 meses de que inició la guerra entre los Chapitos y los Mayos. Con este motivo, el colectivo Culiacán Valiente reubicó así y develó el memorial Tu ausencia no se olvida en la Catedral de Culiacán. Este es un símbolo de protesta y memoria por las más de 1,200 personas que han desaparecido en este contexto de violencia. La ceremonia se hizo desde ayer y coincidió con una marcha en donde integrantes de varios colectivos llamaron también a la sociedad a no olvidar a las víctimas y a seguir exigiendo la paz. Vamos a otros temas de seguridad. Fue detenido Luis N., alias El Conejo o el líder de los 300. Hace unos momentos es cuando un juez le dictó prisión preventiva. Fernando Cruz, nos tienes todos los detalles. Buenas noches, Fer, tu espacio. No, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues información de última hora, y es que ya la adelantabas, hace unos momentos se acaba de concluir la audiencia inicial en contra de Luis N., alias El Conejo, el líder de este grupo criminal conocido como Los 300. Y es que salió de su celda en el penal de Tenango del Valle para estar en esta primera audiencia inicial por el delito de homicidio calificado. Al dar inicio, pues el agente del Ministerio Público formuló imputación, es decir, le hizo saber precisamente la investigación que se estaba llevando en su contra, haciendo saber que este sujeto habría sido el autor material de arrebatarle la vida a otra persona. De manera inmediata, pues solicitó precisamente la vinculación a proceso. Sin embargo, su defensa solicitó la duplicidad del término. Muy importante, la discusión de la medida cautelar queda como prisión preventiva oficiosa, y es que entra en el nuevo catálogo precisamente de estas reformas de ley aplicadas a la prisión oficiosa, es decir, se va a quedar en prisión todo lo que dure su procedimiento. Hace unos momentos tuvimos de platicar con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y nos informa que incluso están alistando ya más carpetas de investigación en su contra de este líder criminal por delitos de extorsión, más lo que resulte. Así que pues este líder criminal se queda en el penal de Tenango del Valle y su próxima audiencia será el día miércoles, Pau. Bueno, pues ahí vamos a estar entonces muy atentos a lo que va a implicar ese siguiente paso en términos de justicia con este personaje. Muchísimas gracias, Fer Cruz. Señores, buenas noches. Buenas noches. Ahora, hablando de todo este contexto de inseguridad, el alza en las actividades del crimen organizado, la crueldad con la que ahora se llevan a cabo, además de sus propias consecuencias en las relaciones bilaterales de México con Estados Unidos, que le hemos vivido, por supuesto, a través de los aranceles. La Agencia Antidrogas de ese país ha identificado ahora que los narcotraficantes que viajan en moto para transportar la droga no son latinos, sino estadounidenses. Es decir, que los cárteles gringos sí existen. Para aclararnos esto, Oscar Valderas, reportero de Milenio y especialista en estos asuntos, está ya con nosotros para... Corrígeme si dije alguna de estas cosas mal, porque es un enredado muy interesante y por supuesto que queremos escuchar de tu propia voz. Bienvenido. Así es, Pau. Es un hecho que, tratándose de conceptos, Estados Unidos juega con las palabras para no reconocer que hay cárteles, pero que evidentemente funcionan como cárteles. Y esta es una historia que publicamos en Dominga, que empieza con un operativo en 2017.
Es un operativo muy interesante porque arranca con una vigilancia en calle de unas personas que estaban traficando heroína, fentanilo, y uno de los agentes de la DEA alcanza a ver que una persona se orilla en una avenida en Michigan y entrega a una persona, a esa persona que está siendo vigilada, un PlayStation, esta consola de videojuegos. Pero el paquete parece demasiado pesado como para ser solamente una consola. El agente, la DEA, con ya muchos años de trabajo, dicen, esto es como una transacción de drogas. Y le toman la fotografía al código de barras de ese PlayStation. Gracias a ese código de barras identifican dónde se compró, quién hizo la compra, a qué equipo pertenece, y por pura suerte encuentran que esa PlayStation está conectada a un domicilio que los lleva a un pueblo que se llama Novi, en el norte de Estados Unidos. Así es como se dan cuenta que hay una cosa que sucede, que es una cosa muy rara. Digamos que el jefe de esa estructura criminal era un tipo que tenía su bastión en California, pero que operaba hasta Michigan, que tiene frontera con Canadá. Y entonces aquí surge la pregunta, ¿cómo es posible entonces que alguien pueda transportar fentanilo desde la frontera con México hasta la frontera con Canadá? Y esto evidentemente solamente se puede explicar a partir de que hay grupos del crimen organizado de Estados Unidos que están moviendo ese fentanilo. Es decir, digamos que la base operativa de esto que nosotros estamos denominando como debería de ser cárteles o crimen organizado en el propio Estados Unidos para mover la droga es la distribución. O sea, eso es lo que la parte a la que ellos se dedican. Exacto. Digamos que las organizaciones criminales en México se dedican al narcomayoreo. Llevar toneladas, kilos, muchos kilos hacia Estados Unidos de droga, metanfetamina, heroína, fentanilo. Pero quienes distribuyen realmente, quienes hacen el narcomenudeo, que van de casa por casa, barrio por barrio, estado por estado, son las organizaciones criminales que en Estados Unidos se conocen como bikers o OMGs. Que básicamente lo que significan son organizaciones de motociclistas fuera de la ley. Son organizaciones que nacieron en los años 40 del siglo pasado, justamente por aquellos momentos en los cuales también estaba formándose los cárteles de las drogas, y su funcionamiento es, Pau, exactamente el mismo con cárteles de las drogas. Se mueven a través de paradas estratégicas, generan una gran cantidad de violencia, se encargan de distribuir la droga, asesinan, también tienen incluso fosas clandestinas, también hacen extorsión. Es decir, hacen todo lo que hace un cártel de las drogas, no le piden nada al cártel Jalisco, al cártel de Sinaloa, solamente que allá se llaman Hells Bikers, o los bandidos, o los Pagan Loves. Son otras organizaciones, pero que además, por una definición que tiene el Departamento de Justicia, no se le puede llamar cárteles, porque cárteles solamente son organizaciones criminales extranjeras fuera de Estados Unidos. Caray. Pero, ¿y para las suyas qué son? Pandillas, ¿no? No, fíjate, organizaciones. Entonces, cuando este tipo que tenía esta organización de drogas, que iba de California a la frontera con Canadá, lo detienen, lo sentencian, él se declara culpable de mover una gran cantidad de fentanilo con personas que sus dealers no se apellidaban ni Pérez, ni Ramírez, ni Martínez. Eran Smith. Sajones, completamente. Estados Unidos. Sí. Personas de piel blanca, anglosajones. Ellos entonces, cuando aparecen los boletines de prensa de la DEA y del Departamento de Justicia, ellos no dicen cártel, ellos dicen, esta persona pertenece a una organización. Y a partir de ese movimiento de eufemismos, es que el gobierno de Estados Unidos puede decir, aquí no hay cárteles, pero, Pau, lo que se mueve como cártel, lo que suena como cártel, huele a cártel, que huele a cártel, es un cártel. Es un cártel, simplemente es una cuestión de semántica. Ahora, algo que muy interesante que platicas es también las vías que tienen, que entiendo que se distribuyen más o menos en 8 vías a través de los Estados Unidos para distribuir la droga, pero que además pasan por zonas principalmente blancas o sajonas. Sí, ¿te acuerdas que cuando fue la pandemia de crack en los años 80, atacó desproporcionadamente a hogares de familias afroamericanas y familias latinas? El tema de la pandemia, sobre todo de fentanilo, ataca principalmente a barrios blancos. Mucha gente dice que realmente viene la preocupación por este tema de drogas. Y cuando uno observa los mapas que ha generado la DEA, por ejemplo, uno observa que hay rutas de drogas como las hacen los mismos cárteles. 8 derroteros que van desde Texas hasta Nueva York, que son operados exclusivamente por estas organizaciones criminales clandestinas, que a diferencia de los cárteles que se mueven con trocas, allá se mueven con bikers, con bicicletas tuneadas. Pero esto realmente, estamos viendo el mismo
modus operandi del crimen organizado. Simplemente allá les llaman de otro modo, pero también hay mapas que nos confirman que el crimen organizado en Estados Unidos está más vivo que nunca y además tiene la capacidad de movilizar fentanilo, grandes cantidades de una frontera a otra. Así que no nos digan que nomás nosotros somos los que causamos el problema del fentanilo. ¿Quién es posible que lo lleva de California a Canadá? Pues el crimen organizado de Estados Unidos. No Oye, y toda esta investigación y este recuento que haces, lo que sirve es también para entender cuáles son las otras vías de negociación, porque a veces nos hacen pensar los de arriba que solamente somos los mexicanos, pero resulta que en verdad tiene que ser un trabajo bilateral en donde hay una coordinación bárbara, que la presidenta lo dice muy seguido, la palabra coordinación, pero que ahora con más razón, porque hablamos de un caso de 2017, pero que está más vigente que nunca ahora con el tema del fentanilo, ¿no? Y fíjate que incluso en bases navales en Michigan, que insisto, está al norte de Estados Unidos, ahí se encontraron también casos de marinos muy jóvenes recién graduados de Estados Unidos que murieron por sobredosis de fentanilo. Es decir, que incluso en las bases del ejército de Estados Unidos hay fentanilo llevado por los propios estadounidenses. No es un tema de traficantes mexicanos, es un tema de crimen organizado binacional. Pues Óscar Valderas, vamos a darle seguimiento. Gracias. Por favor, gracias, Pau. Gracias, reportero de Milenio y especialista en estos asuntos. بحب يعني عليك بس هذا عاشر يا اخي بالحب اللي نعمرها Vamos a pasar ahora a escuchar lo que ocurre en Siria, y es que son momentos muy dolorosos. Más de 1.400 personas, entre ellas mujeres y niños, fueron asesinados en los últimos 4 días, según datos del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Esta cifra sería a causa de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad de Siria y hombres armados afines al antiguo régimen de Bashar al-Assad, es decir, el expresidente derrocado en diciembre del año pasado. Esta masacre que tiene en pantalla es peor de lo que ha ocurrido en los últimos 14 años en esa zona de conflicto. Cientos de personas han huido de sus hogares debido a la masacre que se ha presentado en diversas provincias. Esta ola violenta ha encendido las alertas mundiales porque se ha catalogado como la más sangrienta desde que inició la guerra en aquel país. Y mientras tanto, bueno, pues he de platicarle lo que ocurre en el mundo en términos de la bolsa. Y es que la administración de Donald Trump vivió su primer lunes negro. Hoy las bolsas de todo el mundo, incluyendo la de Wall Street, cerraron en números rojos debido al temor entre inversionistas de una posible recesión como consecuencia de las políticas arancelarias del propio presidente republicano. En Estados Unidos, el índice S&P 500 cayó 2.6%. Al mismo tiempo, en Europa, el indicador Stoxx 600 registró una pérdida de 1.29%, la mayor caída de marzo. Y también pues en Londres se perdió 0.92%. A pesar de esto, pues hoy Donald Trump decidió no salir a declarar a los medios, pero su voz se hizo presente. Ayer Fox News publicó una entrevista en la que el republicano sugirió que en caso de una recesión sería normal debido a la transición política por la que pasó Estados Unidos. Are you expecting a recession this year? I hate to predict things like that. There is a period of transition. We're bringing wealth back to America. That's a big thing. It takes a little time. It takes a little time. But I think it should be great for us. Is that what you meant? The stock market going down was the disruption? What other disruption were you alluding to? Look, what I have to do is build a strong country. Hablando de Estados Unidos, hoy el Departamento de Seguridad Nacional de aquel país lanzó la aplicación CBP Home. ¿Y sabe para qué es? Para que los migrantes que están de manera ilegal en Estados Unidos se autodeporten si no quieren ser arrestados. Sí, que ellos mismos sean deportados por sí solos, pues.
Para realizar esta acción, las personas indocumentadas tendrían que descargar esta aplicación, seleccionar la opción viajero de salida, su idioma y entrar al apartado de presentar intención de salir. Después de esto, tienen que aceptar los términos y condiciones y a continuación llenar el formulario con sus datos personales. Entre ellos, tienen que decir de qué país son originarios, cuál sería el destino al que el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos los tendría que mandar, entre algunos otros. Y ahí mismo, en Estados Unidos, la aplicación X, propiedad de Elon Musk, el hombre más rico del mundo y parte, por supuesto, de este gabinete presidencial de Donald Trump, estuvo fuera de servicio por lo menos 5 horas en todo el planeta. Una vez que restablecieron los servidores, Elon Musk utilizó su cuenta en X para hablar al respecto y señaló que esta falla fue un ciberataque. Unas horas después ofreció una entrevista a Fox News y ahí culpó a Ucrania de haberlo llevado a cabo. There was a cyber attack on X today, which shut it down and may have been foreign sourced. Yes. It's a big story. You want to give us a moment on that? Well, we're not sure exactly what happened, but there was a massive cyber attack to try to bring down the X system with IP addresses originating in the Ukraine area. Oh. Well, so that's your suspicion. Is the website, is the internet up? Is it up yet? It's up, yeah. It's up yet. Okay, good. Bueno, este momento que acaba de ver ocurrió durante la asamblea informativa que decidió dar la presidenta el día de ayer en el Zócalo sobre la pausa de un mes de los aranceles impuestos por los Estados Unidos. Pero como puede ver, pues habían muchos distraídos que no se dieron cuenta que la presidenta iba pasando. Así que los senadores Adán Augusto López, Manuel Velasco, el diputado Ricardo Monreal, pues estaban en la foto, tomándose una foto con Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, y Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, además del secretario de organización de ese partido. Después de este incidente, decidieron pedirle una disculpa a la presidenta. Adán Augusto López, Manuel Velasco, Luisa María Alcalde, pues Ricardo Monreal, todos, bueno, estuvieron obviamente esclareciendo este tema y pues en el caso de Ricardo Monreal dijo que se trató de un error voluntario en respuesta a la presidenta. Así le contestó. Pues es menor, la verdad. Entonces, estaban distraídos, eso es todo. La presidenta fue muy inteligente, muy clara, y dijo, es un asunto menor, estaban distraídos. Yo me quedo con esa explicación. No creo que fue un error involuntario. Y antes de irnos a un corte, ponga mucha atención porque el plazo para el pago del refrendo y la tenencia 2025 en la Ciudad de México y el Estado de México está por vencer. Los propietarios de vehículos que deseen acceder al subsidio en la tenencia deben cumplir con ciertos requisitos que ve en pantalla y realizar el pago antes del 31 de marzo de 2025. El incumplimiento de este pago puede generar multas, recargos, restricciones para realizar otros trámites vehiculares y la verificación o el reemplacamiento, así que por favor, tómelo en cuenta. Con esto nos vamos a un corte y al regresar, la Feria del Empleo anunció que va a impulsar las oportunidades laborales de las mujeres mexicanas. Volvemos con esto y más. Víctor Hugo Michel, cuéntanos qué leeremos mañana a tu espacio. ¿Qué tal, Pau? Muy buenas noches. Así es, nos vamos con nuestro adelanto de todas las noches de la edición de mañana de Milenio Diario y nos vamos precisamente con esta nota que está marcando el día. ¿Qué está pasando en los mercados de Estados Unidos después de esta inestabilidad generada por Donald Trump por sus anuncios de aranceles, la posposición, la reactivación? Bien, el día de hoy, este lunes negro ahí en Wall Street, llevamos todo lo que pasó en el Nasdaq, en el Dow Jones, en el Standard & Poor's y cómo les fue a las empresas, las joyas de la corona de la base industrial estadounidense, las empresas tecnológicas y cómo fueron golpeadas fuertemente Meta, Microsoft, Nvidia y también, por supuesto, Tesla.
la empresa de Elon Musk, el principal asesor del presidente estadounidense Donald Trump. Ahí vimos esta caída de 15% en sus acciones tan solo el día de hoy. Y también los invito a leer en la parte nacional, en lo que se refiere a la información acá de México, una entrevista que tenemos con el titular de las aduanas del país, Rafael Marín Mollinedo, quien nos habló de que en este tema, en el tema de aduanal, todavía hay que combatir la corrupción para evitar el contrabando en el país. Nos habló de que se han asegurado en las últimas semanas 300 millones de pesos en mercancía china que ha entrado de manera ilegal a nuestro país. Y Pau, también los invito a leer esta información que está saliendo de Veracruz respecto a los perfumes, que aparentemente, bueno, son cajas de perfume que vienen con explosivos. Ya son varios incidentes los que hemos visto en las últimas semanas y la gobernadora veracruzana Rocío Nale señaló que se está investigando en Papantla qué está pasando con estos paquetes de regalos que supuestamente traen explosivos y que ya han dejado personas heridas. Los invito a leer este texto de algo muy extraño, poco habitual, atípico, que está ocurriendo allá en Veracruz. Parte de lo que tenemos en la edición de este martes, Pau. Que tengas muy buenas noches. Buenas noches, Víctor Hugo Michel. Bueno, y para irnos bien y de buenas, en un acto para impulsar las oportunidades laborales de las mujeres, 100 empresas mexicanas se sumaron a la Feria Nacional para ofrecer vacantes a este grupo. El propósito de ello es fomentar la inclusión y el empoderamiento de las mujeres en el ámbito laboral. Este evento se llevará a cabo mañana a las 8 de la mañana en la Unidad Deportiva de Ciudad Madero, en Tamaulipas. Con esto me despido. Gracias siempre por acompañarme en estos espacios.